Buenas gente, vamos allá con otro vídeo. En este caso va a ser también en abierto, y porque bueno, vamos a tratar un tema básico que afecta mucho a la gente que está empezando y que muchos de los que lleváis ya tiempo conocéis, y es que vamos a hablar sobre la aclimatación de las gambas tras un envío, y sobre cómo realizar los envíos de gambas. Y para amenizar el tostón, como imagen fija tenéis la urna de PBL, de Pure Black Line, aunque realmente le deberíamos llamar CBS de selección, ya que bueno, el uso del término PBL, como muchos ya sabéis, pues no estoy muy a favor. Pero bueno, sean galgos o podencos, os dejo aquí estas bichas, que además son descendientes de las que me traje de Calcar, del campeonato del mundo, que quedaron subcampeón, así que conseguí ganar la subasta. Y bueno, pues tuve la suerte de que vino un macho y 3 hembras, y criaron bastante bien, y pues poco a poco he ido haciendo ya una colonia maja, y os dejo ahí la imagen. Como os decía, vamos a hablar de la aclimatación, que es el proceso por el cual adaptamos los parámetros en los que vienen las gambas en la bolsa que recibimos a los parámetros de nuestro gambario. Como hemos comentado muchas veces, las gambas son sensibles a los cambios bruscos de parámetros. Cuando decimos parámetros de forma general, en particular son sensibles a los cambios bruscos de temperatura y son sensibles a los cambios de temperatura y a los cambios de pH. Si estos son muy bruscos, pues directamente esa sensibilidad hace que mueran. Los cambios de pH y de temperatura que son sensibles, pues nos lo muestran, que debido a cambios de temperatura y de pH, pues lo que primero que se produce ya es el proceso de muda. Es decir, cuando ellas notan que hay un cambio de temperatura o un cambio de pH, pues normalmente se activa en su organismo el proceso por el cual terminan mudando. Si estos cambios de pH y de temperatura son muy altos, pues como son sensibles a esos cambios, ellas entran en shock, se estresan y mueren. Entonces, cuando recibimos gambas, pues tenemos que hacer que el agua en la que está la bolsa y el agua en la que están nuestros gambarios, pues los parámetros de temperatura y de pH, pues se aproximen gradualmente. Es importante tener en cuenta que el pH es normalmente casi el mismo en todos nuestros gambarios. Casi todos mantenemos caridinas en las mismas condiciones, con lo cual casi todos tenemos el pH entre 5,5 y 6,5. Por lo cual las gambas van a llegar en un agua con un pH muy similar al nuestro. Y si conocemos al criador y conocemos sus parámetros, si sabemos que sus parámetros son parecidos a los nuestros, pues ya sabemos que van a llegar así. Es verdad que algún purista me dirá que el pH en la bolsa puede variar, pues porque al no haber tampón, al no haber catch en el agua, esta es muy sensible a las variaciones de oxígeno y de CO2. O sea, la variación de oxígeno y de CO2 producen variaciones muy grandes y muy rápidas de pH al no haber catch. Esto es cierto, pero bueno, también es verdad que el consumo de oxígeno de las gambas es bajo. Si la temperatura de envío es baja, el consumo de oxígeno de las gambas es más bajo todavía. Si es un envío de poco tiempo, pues la disminución de oxígeno en la bolsa va a ser pequeña, y si vienen pocas gambas en la bolsa, pues más pequeña todavía. Y es más, la bajada de oxígeno lo que va a hacer es que aumente el CO2, y por lo tanto que el agua el que vengan sean un poco más ácida con las que salieron. Y esto, ellas sobre todo son sensibles a las bajadas de temperaturas bruscas
y a las bajadas de pH bruscos. Los cambios a pH un poco más alto no suelen tener problemas, y por lo tanto, si lo que tenemos es que el pH hubiese bajado un poco respecto al original, pues de salida pues tampoco es dramático. Y esto también se soluciona simplemente abriendo la bolsa y haciendo que el agua de la bolsa esté en contacto con el oxígeno ambiente, pues hace que se reequilibre la concentración y que el pH del agua de la bolsa vaya poco a poco subiendo, y por tanto se iguale al pH que había originalmente cuando enviamos. Matizado esto y volviendo al punto inicial, lo que tenemos es que normalmente el pH con el que llegan las gambas va a ser un pH parecido al que tenemos en casa, con lo cual no deberíamos preocuparnos demasiado por el pH. Y nos queda el otro factor importante, que es la temperatura. Ahora en invierno hay bastante controversia con el tema de los envíos con parche de calor. Yo no soy partidario de los envíos con parche de calor, o por lo menos con parche de calor en el interior de la bolsa. Las gambas viajan mejor a menos temperatura. Las gambas no se mueren de frío, ni se mueren por congelación. O sea, las gambas, al bajar la temperatura, lo que hace es que su metabolismo se vaya ralentizando y se quedan como anestesiadas. Hombre, está claro que por debajo de 5 o de 4 grados probablemente mueran. Yo no lo he comprobado, pero sí que alguna vez te pueden llegar gambas muy frías, y si las observas en la bolsa, incluso con la bolsa formando vaho, las gambas están como muertas, dormidas, están atontadas. En cuanto que van ganando temperatura, esas gambas se van activando. Que las gambas viajen así, atontadas y dormidas, es bueno por varios motivos. En primer lugar, o no es malo, en primer lugar, es bueno porque al estar anestesiados, dormidas o atontadas, se estresan menos, y como sabéis, pues el estrés es una cosa que afecta a nuestros bichos mucho. En segundo lugar, si están dormidas o anestesiadas, su metabolismo, al ir mucho más despacio, consume menos oxígeno, y por lo tanto la posibilidad de dejar sin oxígeno la bolsa es menor, y la posibilidad de alterar los parámetros por variación de la concentración del oxígeno es menor. Con lo cual, como veis, todos son ventajas a la hora de elegir entre que unas gambas viajen a baja temperatura o viajen a alta temperatura. Es más, de hecho, hay en la industria alimentaria, las cigalas, hay muchos grandes distribuidores que las están enviando ya anestesiadas, congeladas, y al llegar a destino se descongelan y están vivas, ¿vale? Entonces, el tema del frío, siempre y cuando el proceso de aclimatación sea correcto, no es malo. ¿Y qué quiero decir con proceso de aclimatación correcto? Que efectivamente, si nos llegan unas gambas a 10, 12 grados y tenemos nuestros gambarios a 21, pues hay un salto de 10 grados. Es un salto de 10 grados que no podemos hacer bruscamente. Y bruscamente quiere decir que yo aconsejo siempre que cada grado va a necesitar, cada 2 grados va a necesitar una hora de variación, ¿vale? Que no deberíamos variar más de 2 grados en una hora de temperatura a nuestras gambas. Entonces, claro, si nos llegan a 10 grados y la ponemos, como suele hacer la gente, una paridera con un gota a gota, pues lo que vamos a hacer es que esa temperatura aumente rápidamente, y es el efecto contrario a lo que queremos, ¿no? Entonces, mi consejo es, siempre que recibáis las gambas y siempre que las recibáis frías, dejad la bolsa en el salón, dejad la bolsa en la sala, en el sitio donde tengáis el acuario. Si queréis abrir la bolsa y sin vaciarla, la dejáis en el salón. Si no la vaciáis, la ventaja es que no vais a estresar más a los bichos, van a estar en su ambiente y van a estar cómodas. La dejáis allí 5, 6, 7 horas para que la temperatura se iguale a la del salón, y ya posteriormente podéis proceder, una vez que la temperatura es similar a la del salón, el último tramo, pues aclimatarla o bien metiendo la bolsa en el gambario, o bien con gota a gota, o bien lo que hago yo es que, como la temperatura ambiente va a ser similar a la de los gambarios, directamente ya echo las gambas sin mezclar las aguas, pesco las gambas y las echo directamente al nuevo gambario, ya que el pH es similar y la temperatura ambiente es igual
a la temperatura de las gambas, con lo cual estarían los dos parámetros igualados. Me quedo sin tiempo, aquí os dejo.